Noviembre 2025. Ha llegado la hora, nuestra hora, la hora del juicio final. Una nave alienígena se aproxima a la Tierra con la intención de conquistarnos. Suena a guión de película de ciencia ficción. Lo extraño, en este caso, es que no lo es. Se trata de un paper científico publicado el 1 de julio de este año y que pretende alertar sobre un nuevo objeto, de nombre 3I Atlas. Un cuerpo descubierto hace un mes y que viene de fuera del sistema solar, y que según los científicos autores del artículo podría tener la intención de liquidarnos. ¿Qué tiene esto de cierto? ¿Podría ser así? Entra y te cuento todo sobre este caso, con la colaboración de un astrónomo que trabaja precisamente en búsqueda de vida inteligente en el universo. Be ready, my friend, porque you are going to flip it very much. Pero antes tengo una buenísima noticia que compartirte, puesto que voy a hacer por primera vez una gira del Club de la Tusa, producida por mí. Voy a estar precisamente en Colombia, los días 5, 6 y 7 de septiembre, en Cali, Medellín y Barranquilla. Y pido todo tu apoyo para que sea un éxito, porque así puedo hacer otras giras por otros países, Argentina, México, Chile, Perú, Bolivia, para llevar la Tusa por todo el mundo. Te dejo toda la información aquí debajo y el enlace por si quieres adquirir tu entrada. ¿Nos vemos allí? Ahora sí que sí, comenzamos con el vídeo. 1950, tiempo de posguerra. Estamos en el laboratorio de Los Álamos, en Nuevo México, Estados Unidos, el lugar que dio origen a la bomba atómica durante el proyecto Manhattan. En un rato libre, uno de los grandes físicos de todos los tiempos, Enrico Fermi, estaba hablando con otros físicos eminentes, Emil Konopinski, Herbert York y Edward Teller. Entonces Enrico Fermi pareció estar en silencio unos segundos, medio ausente. De repente, su cara cambia de expresión. Se vuelve oscura. Sin aparente contexto, hace una pregunta al aire. ¿Dónde están todos? Se refería a los extraterrestres. ¿Dónde están?, se dice Fermi. Y es que acababa de hacer lo que se conoce hoy como un cálculo de Fermi. Un cálculo que él mismo hizo famoso. Se trata de hacer cálculos rápidos, de orden de magnitud, de probabilidad, sobre preguntas de lo más dispares. Y esto lo podía hacer hasta en los momentos más inesperados. Por ejemplo, podrías ir a una de sus entrevistas de trabajo, de estas para contratar estudiantes. Tú estarías muy nervioso, delante de él, claro. Es un gran físico, histórico descubridor de la fuerza débil, de la fisión y creador de la primera pila nuclear. Estás, sin duda, ante uno de los grandes genios de la historia. Así que estás nervioso, tiemblas de miedo, temiendo que te haga una pregunta complicada sobre física atómica, radiactividad o la difícil interacción débil que él mismo descubrió. Sin embargo, de repente te mira, sonríe y te pregunta: ¿cuántos peluqueros hay en la ciudad de Boston? ¿Pero qué es esto? Shock, nervios, ¿qué clase de pregunta te ha hecho? ¿A qué viene? Seguramente te ha extrañado, pero la pregunta tiene sentido. Fermi no pretende que sepas la cantidad exacta de peluquerías que hay en Boston, pero sí que sepas hacer cálculos rápidos de probabilidad, una estimación basada, de este tipo. En Boston hay unas 500.000 personas, de las cuales un 95% se corta el pelo con frecuencia de al menos una vez al mes, lo que da un total de X cortes de pelo. Un peluquero en una jornada corta X personas al día, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual finalmente sacas la cifra, dices, pues hay unas 120 peluquerías. Ha sido rápido, y puede que en realidad haya 120 o 220. ¿Qué más da? No pasa nada, está bien, te has acercado. Está en lo que se conoce como el orden de magnitud. Error sería decir que hay 20 o 8000. Así que Fermi te sonríe de vuelta, asiente, estás contratado. Y digo que este tipo de cálculos no son una tontería, porque muchas situaciones físicas son muy importantes. Por ejemplo, ocurre con los extraterrestres. Volvemos a Los Álamos. Esos segundos que Fermi estuvo callado, estaba haciendo un cálculo similar en su cabeza, a velocidad cósmica, y su resultado era apabullante. Él se preguntó: ¿cuántas civilizaciones alienígenas inteligentes puede haber en nuestra galaxia? Él razonó de forma similar al caso de las peluquerías. Hizo un cálculo de Fermi. Si hay 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y un 95% de esas estrellas tiene algún planeta en la zona de habitabilidad, si de esos planetas un 70% tiene condiciones adecuadas para la vida, y de eso un 50% ha tenido tiempo suficiente para dar lugar a la evolución, y de etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, llegó algo similar a lo que hoy conocemos como la fórmula de Drake, un cálculo para estimar precisamente el número de civilizaciones extraterrestres siguiendo el mismo procedimiento que ideó Fermi. Y tras el silencio, su asombro. El resultado le había dejado boquiabierto. La galaxia debería estar llena de vida inteligente. Puede incluso que más inteligente que la del ser humano. Hablamos de civilizaciones mucho más avanzadas que podrían estar cerca de la Tierra. Entonces se dijo Fermi: ¿por qué no sabemos nada de ellos? ¿Por qué no han contactado con nosotros? O como él mismo verbalizó, ¿dónde están todos? Acababa de nacer
la famosa paradoja de Fermi. Nuestra galaxia debería estar llena de seres extraterrestres inteligentes, pero por ahora no hay nada. ¡Qué raro! ¿Cómo puede ser? La paradoja de Fermi es importante para la historia de nuestro vídeo por contexto, pero aún lo es más por sus posibles soluciones. Y es que esta pregunta disparó la imaginación de miles de científicos que se han lanzado a explorarla lógicamente, buscando posibles respuestas. Y son de todo tipo. Desde las más sencillas, pues que simplemente el cálculo está mal porque sobreestima la probabilidad de que se cree vida desde cero y realmente estamos solos. Las más tristes, la teoría del gran filtro, o cómo toda civilización tecnológica acaba autodestruyéndose en cierto punto de su desarrollo. A las más sofisticadas. Nos envían mensajes pero no somos capaces de entenderlos porque no tenemos su tecnología. Es que hay todo tipo de respuestas, que nos observan y no nos quieren molestar, que somos una especie de zoo para ellos, que nos ven como un ser humano ve una hormiga, pero de entre todas ellas hay una que da especialmente miedo, es la teoría del bosque oscuro. Imagina a un guepardo que quiere cazar una gacela. Lo imaginas ahí, sutil, escondido entre la maleza, acercándose sigilosamente, pisando suavemente, para no hacer ruido, y contra el viento para que no le llegue su olor a la presa. Tú no lo imaginas, en cambio, dando saltos y haciendo ruidos innecesarios. Es que no tiene sentido que lo haga. Pero ¿y si lo extrapolamos a los extraterrestres? ¿No pasaría con ellos exactamente lo mismo? Es decir, podríamos pensar que no recibimos sus mensajes no porque no existan o no puedan mandarlos, sino porque son hostiles, depredadoras, y guardan silencio, agazapados, para ir sigilosamente aproximándose poco a poco, hasta que sea demasiado tarde para la presa, y de sorpresa, atacar. ¿Podría eso estar pasando aquí, en la Tierra, pronto? 22 de julio de 2025. Los científicos Adam Hibbert, Adam Crowell y Abraham Loeb publican un artículo de título ¿Is the Interstellar Object Alien Technology? Un estudio que se refiere a un objeto nuevo encontrado. Es un cuerpo en movimiento de unos 20 kilómetros de diámetro, con órbita hiperbólica, que ha entrado en el sistema solar para escapar de ello. En esta visita pasará cerca de los planetas del sistema solar como Venus, Marte o Júpiter. Abraham Loeb, más conocido como Avi Loeb, y sus colaboradores plantean una cuestión muy controvertida. ¿Será algo más que un simple objeto rocoso? ¿Podría ser una nave alienígena en misión de conquista, agazapado en silencio para caer sobre la Tierra, con la misma paradoja de Fermi? Y ¡puf! Entonces todo está ya por los aires. La NASA hace caso omiso del estudio de Harvard sobre una supuesta nave extraterrestre. Es un cometa interestelar. Rechazo pleno. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Pues de esto va precisamente este vídeo. Vamos a analizar con detalle este artículo y así entenderemos sus implicaciones, su relevancia y también la reacción de la comunidad científica, con la colaboración de un astrónomo del IAC, el Instituto de Astrofísica de Canarias, que se dedica precisamente a la búsqueda de vida inteligente, el proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Así que bien, amigos y amigas, un vídeo muy cargadito, interesante, donde vamos a analizar juntos un artículo científico, este de aquí. Pero antes de entrar en materia, empecemos con un poco de contexto necesario para entenderlo todo mejor. Porque uno de los firmantes del artículo, Abraham Loeb, o más conocido como Avi Loeb, igual no lo reconozcas, pero es un viejo conocido de este canal. Ya hemos hablado de él en otros vídeos, e incluso tuvimos la suerte de poder entrevistarle. Un científico incómodo, por sus métodos, que son muy criticados por considerarse agresivos y poco científicos. Por sus temas, siempre polémicos, buscando tecnología extraterrestre o señales de otras civilizaciones. Y obvio también por sus conclusiones, según sus críticos, demasiado atrevidas y poco fundamentadas. Pero Avi Loeb es un caso especialmente incómodo por sus credenciales, porque Loeb, como científico, es muy bueno, al punto de poder decir que hay muy pocos que estén en todo el mundo a su nivel. Director del Instituto de Teoría y Computación del Centro de Astronomía de Harvard, con más de 800 artículos publicados a su espalda. Sus investigaciones van de los agujeros negros a la formación estelar o el Big Bang, con un índice H, según Google Scholar, de 132. Este es un parámetro para medir el impacto de un investigador, su calidad científica. Y ya te digo que muy pocos científicos en todo el mundo lo tienen a ese nivel. Es sin duda una de las grandes mentes de la astrofísica de nuestra era. Es decir, en pocas palabras, es un Cristiano Ronaldo de la física y la astronomía que de repente deja los agujeros negros y el Big Bang
y se pone a buscar marcianitos. Y digo que es un viejo amigo porque no es la primera vez que hace algo así. Es el científico detrás de la teoría de que Oumuamua es una nave estelar del año 2017, el que salió en el evento de Jaime Maussan con un estudio sobre materiales esféricos en 2023 y ahora con este 3I Atlas en 2025. ¿Pero es que acaso Avi Loeb se ha vuelto completamente loco? La verdad es que no, y es que aunque es criticable por su enfoque poco convencional y por su temática, sus métodos son científicos, al menos hasta cierto punto. En rigor, sus métodos son mucho más científicos que el promedio investigador sobre ovnis y alienígenas que suele salir por la televisión. Es decir, no es el típico iluminado con un cono de papel albal en la cabeza que dice que lo abdujeron el martes pasado y lo llevaron a Raticulín. No, es un investigador de alto nivel buscando vida extraterrestre. Cálculos serios, medidas, procedimientos, comunicando sus resultados en artículos científicos. Al menos, insisto, hasta cierto punto. Porque sí, la comunidad científica critica sus métodos. Y es que, como digo, no es la primera vez que Avi Loeb choca contra el mundo astronómico. Su primera gran aportación fue con Oumuamua, el primer objeto interestelar descubierto por el ser humano. En esta investigación plantea la posibilidad de su origen extraterrestre basado en su forma, su composición, su trayectoria, la posibilidad de observación de algo así, y en particular por cómo parece haber acelerado en su camino bordeando el Sol. Loeb especula que podría ser una nave extraterrestre de una civilización inteligente, una nave impulsada por una vela solar, como las que los ingenieros aeronáuticos terrestres están diseñando para sus naves humanas futuras. Naves impulsadas por la radiación del Sol que impacta sobre una enorme vela y acelera con ello la nave. Al pasar por el Sol, la vela de Oumuamua recogería esa energía siendo impulsada en su camino. Esta fue una investigación muy criticada por la comunidad científica, por entender que sus conclusiones eran demasiado precipitadas y sus métodos poco convencionales. Su siguiente singular estudio no fue en el espacio, sino en la Tierra. En enero de 2014, el Departamento de Defensa de Estados Unidos observa un meteoro entrando en la atmósfera terrestre sobre el Océano Pacífico Sur, a la altura de Papúa Nueva Guinea. Su nombre, IM-1. ¿Y qué tenía este IM-1 en especial? Si esto ocurre miles de veces y la gente no se vuelve loca. Pues que entró en la Tierra con una velocidad anormalmente alta. ¿Qué hacer? ¿Cómo saber más? Pues en algún lugar del Pacífico tuvo que haber caído este IM-1, se dijo Avi. Así que trazó la trayectoria probable de este asteroide y con ello encontró un área del Pacífico grande pero razonable, donde podría haber fragmentos del meteoro. Y se lanzó al océano a buscarlo. Echó en el fondo del océano una especie de rastrillo magnético muy potente para que se peguen a él los objetos metálicos, y con ello peinó el suelo oceánico en ese área para captar objetos metálicos y subirlos de vuelta a bordo. Y lo consiguió. Aparecieron esférulas diminutas que podrían ser parte de ese meteoro. Loeb hace un análisis exhaustivo de su composición química, que según él apunta a un origen de fuera del sistema solar y posiblemente de una inteligencia extraterrestre. Todo ello dentro de la más grande polémica que puedas imaginar. Loeb ha sido duramente criticado por sus colegas hasta llegar al ostracismo, por saltarse los procedimientos típicos del mundo científico y por sus salvajes conclusiones a las que llega, según ellos, de forma apresurada, incendiando la opinión pública de forma no justificada. Vale, pues esto es el contexto, y esto es importante porque sabiendo esto, puedes entender mejor cómo es la reacción de la comunidad científica cuando este Avi Loeb va en junio de 2025 y suelta esta perla. El artículo al que hacemos referencia de hace unos días, de nuevo con una temática y un enfoque incendiario. ¿Pero qué dice el artículo? ¿Y podría tener algo de razón? Vamos con ello. Este objeto que ha sido observado, el 3I Atlas, tiene dos cosas que lo hacen particular. La primera es que es interestelar, no es un cometa o un asteroide de nuestro sistema solar, sino que viene de fuera. Es el tercero de esta especie observado por el ser humano en toda la historia, tras Oumuamua y el 2I Borisov. Algo que de por sí ya lo hace interesante. Pero respecto a estos, lo que también sorprende es su tamaño. Órdenes de magnitud mayor que Oumuamua, por ejemplo. Aunque lo que más llama la atención a Avi Loeb y sus colaboradores es su trayectoria. Entra en el sistema solar, pasa cerca de varios planetas vecinos y se marcha. Algo que para ellos es extraño, muy extraño. Así, todo el artículo en realidad no es sino un juego probabilístico, analizando las probabilidades de que algo así sea casual y no buscado intencionalmente. Y en este punto los investigadores destacan varias casualidades que disparan su atención. En primer lugar, que el objeto siga una trayectoria casi en el plano del sistema solar, la eclíptica. Su trayectoria está casi en ese plano, son solo 5 grados por encima del plano del sistema solar. Si es una entrada casual, de un asteroide o cometa,
sería más probable que viniera en cualquier otra dirección. Pero es que además lo hace de forma retrógrada, es decir, si los planetas giran todos en una dirección, en un sentido, este lo hace en el sentido contrario y en el mismo plano. Y esto sería importante por motivos que explico más adelante. También los investigadores calculan la probabilidad de que un objeto lanzado así al azar pase tan cerca de ciertos planetas vecinos. Estas son las distancias a las que pasará de Marte, Venus y Júpiter. Algo que ellos encuentran muy pero que muy poco probable, de esta magnitud de probabilidad, o que venga en la dirección del centro galáctico, lo que dificultó y retrasó su detección, algo que también estiman como poco probable. Pero en especial les llama la atención que la trayectoria sea tal que el perihelio, que es el punto más cercano al Sol en su órbita, ocurra justo cuando este objeto está oculto a la Tierra por el Sol, es decir, cuando no lo podemos ver. En ese momento los tres cuerpos, el objeto, el Sol y la Tierra, están alineados. ¿Y por qué esto es extraño? A Loeb y sus colaboradores les parece sospechoso, y es algo que para ellos haría una civilización con malas, muy malas intenciones. Y es que el perihelio es el momento óptimo para realizar una maniobra de desvío, una maniobra de Oberth, uno de los padres de la cohetería. Y es que en el perihelio se alcanza la velocidad máxima, por lo que es el momento ideal para realizar un cambio de órbita. Ya si quieres, por ejemplo, alejarte definitivamente del Sol, o en cambio si quieres quedar atrapado en su órbita. Así, el perihelio es el momento ideal para hacer una maniobra, para cambiar tu órbita, y así lanzarte, por ejemplo, directo a la Tierra. Y aquí, sumando todo, es donde la cosa se pone muy pero que muy fea. Es el punto en el que Loeb mira la teoría del bosque oscuro, la tétrica solución a la paradoja de Fermi. Esta es la hipótesis que lanzan Avi y sus colaboradores. Imagina una civilización extraterrestre inteligente que quiere atacarnos. Pues bien podría querer hacerlo de forma inmediata y por sorpresa, o bien querría primero obtener importante información precisa sobre el sistema solar para una misión futura de conquista. Así, cosas como las masas de los planetas como Júpiter y Venus son importantes. Y son importantes estas masas porque están asociadas a las trayectorias y son vitales para el diseño de cualquier misión espacial. Vale, pues ahora nos ponemos en este caso. Esta civilización extraterrestre quiere pasar desapercibida y actuar de la forma más rápida y sorpresiva posible. Quiere hacerlo de forma silenciosa, sin ser apercibida. ¿Qué hacer? Bueno, pues lancemos una nave impulsada por vela solar hacia la Tierra, pero lo hacemos de forma inteligente. Primero, lleguemos al Sol en la dirección del centro galáctico, para así retrasar nuestra detección desde la Tierra. De esta forma, evitamos ser detectados con anterioridad, de manera que no puedan mandar una misión de desvío o de ataque. Así, este objeto fue detectado el 1 de julio de 2025, demasiado tarde para poder lanzar una misión de desvío o reconocimiento con la tecnología que el ser humano tiene hoy. Además, dice la civilización inteligente, lo lanzamos en el plano del sistema solar para poder realizar la misión con el mínimo gasto de energía y así pasar cerca de los planetas que nos interesan. Y finalmente lo lanzamos en sentido contrario al movimiento de los planetas y de manera que en el perihelio esté oculto a la Tierra, para así poder poner en marcha un ataque sorpresa con una maniobra de Oberth inversa, pillando escondida la nave detrás del Sol respecto a la Tierra. En ese momento, desplegamos la vela solar, recibimos la energía del Sol y frenamos la nave. Con esto cambiamos la trayectoria hiperbólica inicial, una trayectoria que saca a la nave del sistema solar, y la cambiamos por una cerrada, elíptica, girando alrededor del Sol y tal que permita caer en la Tierra en el momento exacto. De esta manera, con un pequeño gasto de energía extra, podrían iniciar la invasión de la Tierra en noviembre de 2025. Es cierto que no es lo único con lo que especulan. Con esa maniobra, en el perihelio, también podrían acercarse a Júpiter, Venus o Marte, lo suficiente como para poder mandar una sonda de reconocimiento con un pequeño gasto energético. Sería entonces una misión de reconocimiento. Esta hipótesis, muy salvaje, la fundamentan con números, que son los cálculos de probabilidad antes referidos, y con gráficas, con las que estiman los plazos, duración de viaje o energía necesitada para las maniobras. Muy loco. Pero todo, como dicen ellos, son cálculos razonables, y lo más interesante de todo, deja una predicción. Su hipótesis es verificable, y además muy pronto. De estar ellos en lo correcto, veremos en pocos meses un cambio en la trayectoria de este objeto. De no ver este cambio, su hipótesis habrá demostrado ser falsa. Así que solo es cuestión de pocos meses tener una respuesta definitiva. Pero para conocer realmente qué opina un experto acerca del tema,
creo que es mejor llamar a un amigo y compañero. Se trata de Héctor Socas, ya lo conocen, precisamente por un vídeo que hicimos juntos entrevistando a Avi Loeb, además por un curso que hizo para la plataforma Amautas. Héctor es un investigador con alta reputación en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en astronomía, astrofísica y también busca de vida extraterrestre. Además, es uno de los creadores del famoso podcast Coffee Break. Así que es momento de hacerle la pregunta: ¿cómo recibe la comunidad científica esta noticia? ¿Cuál es su opinión? Pues escuchemos a Héctor, que tiene algo muy interesante que contarnos. Todo lo que sabemos sobre este nuevo objeto interestelar, 3I Atlas, desde tan lejos, es compatible con que sea un cometa interestelar. Avi Loeb propone que podría ser una nave alienígena disfrazada de cometa. Esta es una especulación que la apoya en una serie de improbabilidades estadísticas. El problema es que estos criterios están seleccionados a posteriori, es decir, después de que conocemos las propiedades del objeto, uno puede ir y buscar sus peculiaridades y decir que es raro por la razón que sea. Este es un tipo de argumentación que es muy peligrosa y hay que tener mucho cuidado. Y para ilustrarlo, vamos a ver qué pasa si lo aplicamos en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, tomémonos a nosotros mismos, ¿no? Me voy a poner a mí mismo como ejemplo. A todas luces, seguramente parezco humano. Ustedes me están viendo, ustedes son científicos de la Tierra. Si me ven en este vídeo, en esta imagen, tengo todas las características que tiene normalmente un ser humano. Pero alguien podría plantear, ¿qué probabilidades hay de que yo sea un alienígena disfrazado? Entonces, si nos fijamos con detalle, si observamos mis propiedades físicas, podemos ver algunas cosas que son poco probables. Por ejemplo, mido 1,94 m, que es algo peculiar entre humanos. Solo el 1% de los humanos tienen una estatura de este orden, de 1,94 o más. Y claro, esto sería compatible con la hipótesis del alienígena disfrazado, porque necesitaría un tamaño mayor para poder, para el espacio que ocupa el disfraz rodeando mi verdadero cuerpo alienígena, ¿no? Así que eso, pues, bueno, sería un argumento para apoyar el hecho de que soy un alienígena disfrazado. Otra cosa que pueden haber notado, si me han observado con atención, es que padezco dos condiciones médicas que se manifiestan en los ojos. Una es el estrabismo, que solo lo tienen el 3% de los humanos, y otra es la enfermedad de Hilbert, que afecta al 4% y, bueno, se manifiesta en algún amarillamiento del blanco de los ojos, ¿no? Claro, los ojos son un órgano muy complicado, muy difícil de reproducir fielmente, y tendría sentido que el disfraz alienígena pues mostrara imperfecciones en algo tan complejo de reproducir como los ojos. Además, esto ya es muy sospechoso, resulta que yo nací y vivo en una isla pequeña, en Tenerife, que en este tipo de territorios solamente vive el 1% de la población mundial, en islas del tamaño de Tenerife o menores. Y esto también, de nuevo, tendría sentido con que yo fuera un alienígena disfrazado tratando de pasar desapercibido en la Tierra, pues yo viviría en algún sitio relativamente pequeño donde pudiera ser más fácil pasar desapercibido. Así que, basándonos en todas estas improbabilidades, concluiríamos que hay una probabilidad de, ojo, el 99,999% de que yo sea un alienígena disfrazado. Obviamente esto no es así, les aseguro que no soy un alienígena disfrazado, soy humano. Aunque la verdad es que ahora mismo viendo estos números me he quedado un poco preocupado, nunca lo había visto así de forma tan contundente. Pero estos números salen porque algo tan complejo como un ser humano, hay tantos parámetros que es relativamente fácil buscar anomalías a posteriori, porque hay tanto donde elegir que todos en algún aspecto o en otro somos anómalos, somos especiales, ¿no? Esto tiene una moraleja que es que todos somos especiales en algún sentido o en otro. Obviamente un cometa no es algo tan complejo como un ser humano, ni siquiera un cometa interestelar, pero el juego es el mismo. Entonces no vale poner criterios a posteriori, o sí vale, pero no puede usarse, no podemos verlo como una argumentación contundente para probar algo que es muy, por otra parte, a priori muy difícil de pensar que sea así. Ahora bien, lo que propone Avi es que mantengamos la mente abierta, porque tampoco se ha demostrado al 100% que 3I Atlas no sea una nave extraterrestre. Es decir, todo lo que vemos es compatible con que sea un cometa, pero podría ser una nave extraterrestre disfrazada. ¿Puedes demostrar que no lo sea? No, no podemos demostrar que no lo sea. Pero esto ya entramos en un problema de filosofía de la ciencia, más que de la propia ciencia en sí, y por eso a veces echo de menos que hubiera más
educación en filosofía de la ciencia también entre el público y entre los propios investigadores. De nuevo, para entenderlo de forma sencilla, vamos a intentar aplicar la misma lógica a una situación de nuestra vida cotidiana. Supongamos la siguiente situación. Yo estoy por la noche en mi casa tranquilamente y de repente, en el silencio de la noche, oigo en la terraza el maullido de un gato. Lo normal sería que yo pensara que es un gato, ¿vale? Esa sería la reacción natural. También podría plantear que es un alienígena en mi terraza que está intentando hacerse pasar por un gato y maulla como un gato. ¿Puedo demostrar que no lo sea? No, no puedo demostrar que no lo sea, pero todos nos quedaríamos con la primera explicación. ¿Por qué? Primero, porque sabemos por observaciones previas que los gatos existen, y segundo, sabemos también por observaciones previas que son mucho más abundantes en las terrazas los gatos que los alienígenas. Entonces, esto no es un cuestionamiento ni un intento de ridiculizar la probabilidad, la posibilidad de existencia de vida extraterrestre. De hecho, es un tema que a mí me apasiona, me fascina y trabajo en ello. Simplemente es una valoración de probabilidad por la abundancia relativa que tenemos de unos y de otros. En la Tierra hay 1.000 millones de gatos de ese orden y seguramente incluso, aunque haya gente que piense que hay alienígenas en la Tierra, yo no, pues seguramente no pensarán que son más de unos pocos, con lo cual la abundancia relativa de gatos alienígenas es de cientos de millones, ¿no? Entonces, aunque no pueda demostrar que no sea un alienígena disfrazado de gato, es la explicación obvia por esta probabilidad numérica. Podemos plantearnos qué nos dice la experiencia sobre abundancias de cometas y de naves interestelares alienígenas. No sabemos, no tenemos información de la abundancia de naves interestelares, pero sí sabemos bastante de astrofísica y tenemos una bastante buena idea del número de asteroides y cometas interestelares que hay por ahí flotando en el espacio en la galaxia. Entonces, para darnos una idea, los modelos de formación del sistema solar nos dicen que la mayor parte de objetos del sistema solar fueron expulsados al principio de su vida, y de hecho luego a lo largo también de toda la vida del sistema solar se han expulsado muchos objetos. La estimación es que entre billones con B, 10 a la 12, un 1 con 12 ceros detrás, y cientos de billones de estos objetos han sido expulsados del sistema solar, asteroides y cometas. Que vale, son estimaciones teóricas y pueden tener su incertidumbre, pueden que estén mal en un factor 2 arriba o abajo, pero aún así seguimos hablando de entre billones y cientos de billones de asteroides y cometas que el sistema solar ha expulsado y están por ahí flotando en el medio interestelar entre nuestra galaxia. Por cierto, y estoy hablando de objetos de tamaño kilométrico. Hasta ahora el sistema solar no ha generado ni una sola nave de tamaño kilométrico que haya sido expulsada al espacio interestelar. O sea, que nuestro sistema solar ha poblado el espacio interestelar con un número ridículamente mayor de cometas y asteroides que de naves espaciales de tamaño kilométrico. Y eso mismo puede ser cierto de otros sistemas estelares, solo que además el nuestro es particularmente sesgado hacia las naves, porque alberga una civilización inteligente. No sabemos cuántas civilizaciones inteligentes hay en la galaxia, pero yo creo que a nadie se le pasa por la cabeza que sea una fracción alta de las estrellas que hay en la galaxia. Por lo tanto, de los 100.000 millones o 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, la gran mayoría estarán expulsando entre billones y cientos de billones de cometas y asteroides, y el número de naves interestelares, pues no sabemos cuántas serán, pero seguramente será un número ridículamente bajo comparado con este. Por lo tanto, cuando sumamos todo, está claro que el número de cometas y asteroides kilométricos flotando libres por la galaxia debe ser billones o cientos de billones o millones de billones o trillones de veces mayor que el de naves interestelares kilométricas. Además, los números nos dicen que cada año unos pocos de estos asteroides y cometas entran en nuestro sistema solar. Y por casualidad, de vez en cuando descubrimos alguno de ellos. No los vemos todos porque son demasiado débiles y requieren telescopios potentes y requiere algo de casualidad que esté un telescopio potente observando justo esa región del cielo. Pero, de nuevo, ¿qué es lo que nos dice la experiencia? Pues lo que nos dice es que este objeto, 3D Atlas, tiene pinta de cometa, es normal que de vez en cuando descubramos algún cometa interestelar como este, y que el número de cometas interestelares debe ser infinitamente mayor que el de naves alienígenas de tamaño kilométrico. Por tanto, lo sensato es pensar que el maullido de la terraza es un gato y el 3D Atlas es un cometa. Lo de mantener la mente abierta está bien y todos estamos de acuerdo con eso. Hay que ser abiertos de mente, no hay que cerrarse a las posibilidades. Pero también hay que llamar las cosas por su nombre. Hay que tener claros cuáles son los argumentos que sustentan las hipótesis. Y en el caso de Avi Loeb, su historial es el de publicar artículos asociando fenómenos llamativos, cualquier cosa intrigante, cualquier cosa que esté en la prensa, lo asocia con la hipótesis alienígena. Les recuerdo, empezó con los FRBs, los Fast Radio Bursts, cuando eran mucho más intrigantes que ahora ya vamos sabiendo más de ellos, pero cuando no sabíamos mucho, publicó un artículo sugiriendo que podían ser tecnología extraterrestre. Y luego cuando se descubrió el primer objeto interestelar,
el 1i Oumuamua, también publicó varios artículos, además muy convencido de que era extraterrestre, y publicó un libro que fue un bestseller. Luego los objetos, los meteoros que él llamó IM-1 e IM-2, que chocaron con la Tierra en 2014 y 2017, y que, bueno, hay cierta controversia con esto, pero podrían venir también de fuera del sistema solar. De estos llegó a decir no solo que eran sondas extraterrestres, sino que provenían de una nave nodriza que estaba atravesando el sistema solar. Y ahora también este objeto 3i Atlas. Son todo, o sea, básicamente todos los objetos que vienen de fuera del sistema solar, con la excepción de Borisov, para Loeb son tecnología alienígena. Entonces, aunque sea a nivel especulativo, no es una buena práctica científica, porque, para empezar, ¿qué sentido tiene que todos los objetos interestelares que vemos sean naves alienígenas y ninguno sea natural? Vamos a poner otro ejemplo de la vida cotidiana. Supongamos que hay un pueblo pequeño en el que hay un médico que a todo el mundo le dice que tiene pinta de que se va a morir, o que tiene posibilidades de que se va a morir en los próximos días. Y le dice eso a todo el mundo que va a su consulta. Bueno, de vez en cuando eso pasará. De vez en cuando alguien irá a su consulta y en los días siguientes fallecerá esa persona. Pero eso no es útil. Eso no podemos ni siquiera decir que eso es acertar, porque si se lo dices a todo el mundo, no estás apostando y sobre todo no sirve para nada. La ciencia tiene que estar basada en un modelo en el cual tiene que poder hacer predicciones y tiene que poder dar resultados cuantificables para que pueda ser útil. Si yo voy a un médico que siempre me dice lo mismo, no me va a ser útil. El médico puede decir, no, pero hay que tener la mente abierta. Yo no digo seguro que te vayas a morir, pero puede que ocurra. Entonces, a mí eso no me sirve para nada. Yo tengo la mente abierta y sé que algún día me voy a morir, y ese día podría ser mañana. Podría morir mañana, pero no lo sé. Y este médico no me está aportando información útil, no me va a permitir mejorar mi salud, no me va a permitir poner un tratamiento adecuado si tengo algún problema médico, es decir, no me va a ayudar a mejorar mi salud diciéndome que pues igual me muero mañana. Entonces, de la misma forma, decir que hay alienígenas por todas partes tampoco me sirve para realmente encontrarlos, que es a lo que aspiramos todos y lo que algunos realmente querríamos que esto ocurriera, ¿no? No sirve, no es útil. Por tanto, y no hablemos ya, por supuesto, de la confusión que genera en el público cuando todo esto se cuenta mal. Bueno, esta es mi visión un poco de todo este asunto y que creo que, en fin, debemos ser más cuidadosos y más cautelosos y decir que este es un objeto muy interesante y que lo vamos a seguir estudiando mucho más, pero que yo creo que hay que dejarle claro a la gente que no hay razones claras. No hay claras, no hay razones fundamentadas para sugerir que este objeto puede ser una nave extraterrestre, más que no sé, que el maullido que escuché en mi terraza es un alienígena disfrazado de gato. Es mi opinión. Creo que todos estamos de acuerdo en que es una hipótesis salvaje, complicada, poco probable de ser cierta. De hecho, esto es algo que los mismos investigadores dicen de su trabajo. Ellos lo ven como algo verdaderamente improbable, pero argumentan su publicación primero porque, aunque la probabilidad de que sea correcta su hipótesis es muy baja, las consecuencias que tendrían son alarmantes. Y también porque lo consideran un ejercicio interesante de índole académica. Así que le quitan hierro a la publicación, también, supongo, intentando calmar las voces contrarias a su trabajo y con ello rebajar la polémica, quitarle hierro. Ellos mismos consideran que lo más probable es que estén equivocados y se demuestre lo contrario a su hipótesis. Con ello insisten en el valor académico del trabajo. Y finalmente también es importante recordar que lo que hemos visto del artículo no es un artículo publicado en una revista, sino es un preprint subido a la plataforma libre de artículos científicos y que no implica una revisión por pares ni publicación en una revista consolidada. Es decir, es un trabajo que se encuentra en fase preliminar a la publicación, por lo tanto no validado aún por otros científicos. Por ahora, todo lo que nos queda es esperar. Pero mientras, ¿tú qué opinas? Pues esto ha sido todo, compañeros. Me despido sin más recordándole que vean Coffee Break, que les va a encantar. También el enlace para mi gira por Colombia. Y que descansen en agosto los que tengan vacaciones, y los que no, que estudien y le den al coco, que pueden ser quizás alguno el futuro Einstein o la futura Marie Curie. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Perdías. Hasta pronto.